Hello, good morning everyone. Andito kami sa McDo. Kakatapos lang ng analysis namin. Kasama ko yung asawa ko. Andun siya. Oh. Tapos, hindi pa kami nagde-desayuno kasi pag magpa-analysis ka, bawal ka magdesayuno. Kaya, dumaan kami dito malapit sa work niya mismo para kasi 10:30 ang pasok niya 9:57 na. Para diretso na siya pagpasok mamaya. Ayun, nag-order siya, inaantay niya yung kape namin. Andyan, inaantay niya yung order namin. Oh. Yan, yung kape. Yan yung asawa ko, guys. Saan tayo? Nagta. Ito yung namin, guys. Yung asawa ko ay Nesquik. Sa akin naman is kafe. Kafe con leche. Yan. Kafe. Gusto is asukar blanco pangasa pa rin. Tapos, ito yung muffins. Caramel. Salted caramel na. Salted caramel. Ayan. Dito kami sa malapit sa work niya. Ayan yung metro. Kape na tayo, guys. Ang pag-interview. Oo. Ay. Chicos, para los demás, por favor, en la mano, el currículum inglés. Si tiene carta blanca, visa de estudiante que vaya sacado por los aquí, carta roja, o una residencia que esté a punto de caducar por menos de 3 meses, no podemos seguir el proceso, ¿vale? A la mano deben del examen del número de seguridad social y en la hoja que están llenando es importante la disponibilidad y colocar dato bien de la dirección, completo, 515 del cuerpo y el número de seguridad social. ¿Estamos claros? Sí, porque tienes el número de la oficina. Sí. Ayan, guys, tapos na kami magkape. Tapos yung asawa ko, papasok na siya. Ako naman, uuwi na. Kasi may pasok ako mamaya. Dito lang yung trabaho ng asawa ko, sa likod lang ng McDo. Ayan, bye. Happy Tuesday, everyone.